antes de grabar, sí. Em, bueno, pues buenas tardes, Rita. Hace rato que Hola. estamos hablando, pero ahora Sí. que hemos empezado a grabar, pues lo hacemos como si acabáramos de empezar, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de todas maneras, también te he de decir que ahora grabamos. Y si no te parece bien, rectificamos, volvemos a grabar o lo que sea, antes de colgarlo en el portal de YouTube. Siempre lo digo, ¿no? Vale, Que no, ok. así hablamos con... Mm, Entonces tú tenías interés en hablar de la muerte, ¿no? exacto. Sí. Déjame recordar también, porque a la gente que esté escuchando eso, viendo este podcast, le puede ser interesante, el anécdota, de dónde te viene esta idea, ¿no? Que te comenté una anécdota de cuando empecé a Sí. estudiar con mi maestro, precisamente este año, hace medio siglo, Joder. 50 años, sí, sí, los que vamos para mayores contamos las cosas con mucho tiempo, ¿no? Pues sí, yo empecé a estudiar así en serio con mi maestro en el año 75 y sobre 2 años más o menos después hacíamos muchos ejercicios y estuve, vamos, casi cada fin de semana estaba con él, ¿no? No todos, porque entonces me hubiera costado el divorcio antes de lo que ocurrió, ¿no? O sea Jolín. pero bueno, es igual. Em, entonces, él tenía un amigo, también astrólogo, que era el médico internista del Hospital Clínico de Barcelona. Era uno de los hospitales y todavía es un hospital de referencia. Entonces, bueno, pues por curiosidad y como era astrólogo, pues los casos que le iban viniendo, es decir, de muerte, Mm, pues como tenía la fecha de nacimiento, pues iba claro. apuntando nacimiento y hora de la muerte. Aquello que se certifica hora de la muerte, tal, ¿no? Sí. Y entonces estuvimos trabajando muchos casos, ¿no? Porque en astrología, para que la cosa funcione un poco, hay que hacer como los antiguos, ¿no? Por el método científico. Es decir, observar, dudar y comprobar. La duda es útil para después tengas que comprobar, ¿no? Y ellos lo La hacían duda es así. la hipótesis, ¿no? Sí, sí, Dudar hipótesis implica técnica. plantear hipótesis, claro. Sí, sí. Mm. Y entonces vimos muchas cartas y lo primero que él ya lo sabía, porque él era, desde hacía muchos años estaba con el budismo tibetano, incluso leía esos libros así que eran Sí. cintas en tibetano. Sí, en tablillas. Exacto, sí. Mm, Y bueno, esto ya en budismo, en Oriente no hay ningún problema con la muerte, porque es una fase más de la vida claro. que en principio, lo que pasa que claro, en las ah, sistemas de creencias occidentales, por una pura cuestión de tener a la gente temerosa y de rodillas temerosa, ¿no? De, por favor, Exacto. ¿qué va a Mm, pasar conmigo? Pues no va a pasar nada contigo, simplemente que te vas a ir como todo el mundo, ¿no? Y en Oriente no pasa así. Bueno, no. todo lo que desde la época del Tao, ¿no? Que simplemente es un río. Tú formas parte del río durante un tiempo, porque todo es Mm, durante un tiempo. No hay nada permanente. Y aquello exacto. del para siempre es una tontería como un piano, no hay nada para siempre, ¿no? Entonces él ya lo sabía esto, pero me lo quiso, porque yo tenía muchas dudas de niño, bueno, no muchas de esto, no todo, era terror, ¿no? O sea, yo no sé, alguna vez hice bromas con él, porque claro, él era reencarnacionista, ¿no? Y le Sí. dije, oye, Emilio, yo no sé de dónde vine en la vida pasada, pero en esta un terror tremendo, tremendo, ¿no? Cualquier cosa ya, tremendo, ¿no? Y entonces él pues me hizo notar que muchos de los tránsitos en el momento de la muerte eran Sí. de liberación. Lo que has Mm, comentado antes, claro, lo veremos con calma para que la gente lo sí. vea, ¿no? Pero Exacto.
eran aspectos Sol, Júpiter o Júpiter, o sea, trinos, trinos, sobre todo más Mm. trinos que sextiles, porque el trino es inapelable. ¡Pah! Sí, Equilibrio, 120 grados, y ahí lo tienes, ¿no? El ni siquiera hay que sextil, pensar. sí, el sextil, como es de inteligencia, pues uno puede seguir trampeándose, ¿no? Y diciéndose todo va a estar bien, esa mentira enorme que consiste en decir que todo va a estar bien, ¿no? Que no, no va a estar bien como tú no le pongas lo que hay que poner, ¿no? O sea, A ver, yo lo veo como que depende de la persona que se muere, ¿no? exacto, Pero en realidad, en la sociedad que vivimos aquí, yo creo que lo pasan peor los que se quedan atrás. Pero en realidad es tontería, porque sea quien se haya muerto, si nos ponemos a hacer duelo y hoy qué drama, qué terrible, se lo estamos poniendo más difícil al que se va. exacto, Desde, exacto. sí, porque precisamente hay que librar todos los apegos para trascender. Apegos a personas, apegos a cosas, apegos a dinero, a todo. Fuera. Ya se acabó. Te lo descargas la mochila, sí, sí. Exacto. Eso es. Sí, sí, lo bueno es que, claro, en Oriente, yo, como te comentaba, como se llama en cine, en off, antes de Ujú. grabar, Sí, estuve con él en algunas ceremonias, incluso la ceremonia del Bardo Todol, que es el vivir, o sea, meditar, vivir, o sea, ya sabes que la meditación es una autohipnosis y si es colectiva, pues es colectiva, ¿no? Pero vivir el momento de la muerte y cómo tu cuerpo se va descomponiendo. Gusanitos y, sí, sí, sí. ¿no? Es una Ya está. visualización. Ujú. Tal Entonces, cual. claro, él me hizo ver esto porque, bueno, yo cuando le fui a pedir de ser su discípulo, pues seguía con miedos terribles, ¿no? Porque es que incluso con este tema de la muerte, no podía imaginarme que yo que estoy pensando eso, comunicándome contigo, recordando cosas para que luego podamos hablar de ello, es decir, dándome cuenta Sí, de que, wow, o sea, todo esto va a desaparecer. Esto es una cosa que me daba un sí. terror, ¿no? Porque Ostras. no lo entendía. Sigo sin entenderlo. Lo que pasa Mm. es que he aceptado que hay muchísimas cosas de este mundo que esto de aquí, el mental, no puede entender. Es Este así. mental, ¿no? Ya sabes que hay lo de la mutación de más o menos, que puede ser de 1,5 millones de años, ¿no? Pasar de lo que es el cerebro neandertal, Ah, con sí. un, Y a más atrás, un el eje, reptiliano. exacto, exacto, con un eje vertical, o sea, un Mm. perfil frontal muy Exacto. obtuso al de Cromañón, que es casi vertical. Claro, Sí. eso aumenta la capacidad craneana brutal, 3 veces Mm. más, ¿no? Y cuando decimos Sí. capacidad craneana, estamos diciendo neuronas, muchas, billones de neuronas y las sinapsis, ¿verdad? Que no llegan a tocarse, pero hay el trasiego de transmisores, recaptadores, proteínas, o sea, es un flujo eléctrico, ¿no? Mm. Eso es el mental. Por eso los occidentales aconsejan, oiga, no le haga caso al mental, utilícelo como una herramienta, como el 2 y 2 son 4, pero cuando quiera profundizar, entonces es el corazón, el chakra, el cuarto chakra, ¿no? Ujú. Corazón, Anahata. himnos, exacto, sí. Sí. Hipnosis regresiva y lo que quieras, ¿no? Porque la mente, lo que dices tú, si la usamos como herramienta, fantástico. El Sí, problema es que la mente te use a ti. Entonces estamos jodidos. exacto, exacto. Por eso, bueno, en yoga también decimos esto. Sí. Bueno, Pero el yoga, yo recuerdo, sí, empecé a hacer yoga incluso mucho antes de conocer a mi maestro. Tendría mm, 22 o 23 años, que yo estaba en una asociación, una ONG, que eran los Amigos de la India, y allí teníamos un discípulo de un maestro que después estuve muchos años a distancia, un Sri Ramchandra, si quieres te daré los detalles. Era un Chandra, personaje parecido a Gandhi, esquelético, pequeño, feo, ¿sabes? Como ostras, Gandhi, ¿sabes? sí, sí, sí. Pero monumental, era un personaje que conducía.
Estuvimos, recuerdo, en algunos encuentros en París, en el Parque de los Príncipes, 2000 personas, 2000 adeptos, seguidores, en Wow. meditación, y él lo dirigía todo. Pero claro, él lo decía, es que no hace falta el físico, porque somos canales de transmisión. Lo único que has de hacer es que la línea de chakras, ¿no? Del Sí, Muladhara hasta la corona, ¿no? Que esté ujú, limpio. Es sí, como un armonio, ¿no? Un sí, el órgano. Tienes que canal tener central. los Ujú. canales limpios. Y tú, mientras estén limpios, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pues sí, sí, en aquella época, y sobre todo volviendo a Emilio Salas, que era mi maestro, ¿no? Pues él eso lo tenía muy claro, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía todavía esos miedos y esas dudas, ¿no? Porque no me podía yo imaginar y yo desapareciendo. No O sea, podías imaginarlo. O sea, a nivel físico, no podías a nivel imaginarlo. físico, no, no, a nivel físico y sobre todo la vivencia. Mm, La vivencia de "Oh, estoy viendo esto, estoy tocando esto, tengo estas sí. sensaciones, hambre, sed, lo que sea, que esto se convierta en cenizas, Mm. aparte de lo que dicen del átomo permanente, de los 20 gramos, en Sí, fin, la memoria espiritual. Mm. memoria permanente, sí, no, lo que pasa es que, claro, esto yo siempre he tenido la sospecha de que es como cualquier sistema de creencias, cualquiera, una creación de la mente. Una creación mental. Esto está escrito en el Kybalión, ¿no? De Sí, los siete todo es principios, mente. ¿no? Todo es mente, ¿no? El universo es Es decir, mental. lo hemos creado. Sí, O así sea, es. en la naturaleza no. O sea, los animales no tienen ningún miedo a la muerte. ¿Por qué? Tienen miedo al depredador. Eso sí. Claro, Pero, pero ellos actúan por instinto y el instinto siempre es correcto, siempre está bien, siempre exacto, es en armonía con el ecosistema. exacto, exacto. En Por- armonía con la naturaleza, que es Exacto. lo que puedes ponerte de pies. Si Ujú. quieres plantar un árbol, depende de qué árbol necesitas la semilla correspondiente, el Claro, tiempo correspondiente y sobre todo los cuidados, ¿no? Porque tienes que eso es. quitar los hierbajos, las hormigas y tal, ¿no? Como cualquier persona necesita tiempo, ¿eh? O sea, no es Mm. como en este espectáculo del mundo occidental que todo se basa Sí. en conseguir medallas, o sea, el Mm. campeonato, ¿sabes? Y tal, o sea, Competitividad. competitividad, o sea, que Sí, sí, tal cual. Bueno, lo de la reencarnación, a ver, por supuesto, estamos hablando de creencias, aquí no se puede hacer demostración empírica. Yo personalmente tengo una hermana que hace hipnosis regresiva y entonces cuando estuve muy fastidiada por las operaciones de espalda en aquellos años, pues me hizo varias. Y he recordado varias vidas que yo creo que sí pueden ser vidas mías anteriores, porque incluso salen personas mm, en en esos recuerdos que aunque tienen otro cuerpo físico, otro rol, incluso otro sexo, cuando yo les miraba a los ojos a esas personas, identificaba a alguien normalmente de mi familia, de mi grupo cercano. Entonces, en la mayoría de estas hipnosis regresivas. Entonces, claro, sí que parece que cuadra con estas ideas de que mismos grupos de almas se reencarnan, sobre todo para equilibrar el karma, porque a veces uno tiene una deuda de karma hacia otro, positivo o negativo, y entonces si uno ha sido un cabrón con X en una vida, pues igual en la siguiente vida todo lo contrario, le va a cuidar o le va a querer mucho o lo que sea para equilibrar ese karma. Yo lo veo como que el karma lo que hace a través de las reencarnaciones es equilibrarse, porque hay deudas, pero luego se equilibran y así se va, también es la evolución de las almas, desde mi punto de vista. sí, puede ser. Pasa que, claro, yo tengo una experiencia de niño, ¿verdad? Que ya mi madre reunía, creo que en alguna clase os lo comenté, mi madre era una guerrera fuera de serie, ¿no? Sí. Am, y reunía en la época de la dictadura, cuando yo Ujú. tenía 5 años, que era simplemente 1950. O sea, Vale, en la época de lo duro de la dictadura de Franco, ¿no? sí. Pues ella reunía astrólogos, masones, teósofos en casa.
Y claro, la reencarnación, sí, sí, no, no, lo reunía porque no es que ella no participaba en, quiero decir, no se unía a ninguna de las creencias. Ella tenía un grupo de meditación silenciosa en Estados Unidos que se comunicaban por la mente Ujú. o cartas, ¿no? O sea, quiero decir, Mm, ella ahí, o sea, cuando tenía problemas, escribía una carta a unos cuantos había un grupo, esto también en sufismo existe, ¿no? Los grupos de meditación permanente. sí, en Siempre hay el... gente en un lugar muy especial Mm, creando energía o crear o canalizar energía sí. para algún propósito, ¿no? Por ejemplo, en los sufís de Mulabna, ¿no? De Mevlana Jalaluddin Rumi, ¿no? O sea, en Konya, estuve una vez en el mausoleo de Rumi y ahí en la Sí. base no me lo enseñaron porque no puede entrar cualquiera, yo era un visitante, un Ujú. adepto, pero un visitante, ¿no? Y me dijeron que ahí están unos cuantos en permanencia. Lo que pasa es que se van turnando porque tienen que descansar y comer, ¿no? Sí, Pero el grupo de siempre hay, meditación. exacto, siempre hay gente que esté canalizando energías. Pues mi madre tenía un grupo de estos cristiano, Ujú. cristianos de base que obviamente no tenían ningún contacto con el Vaticano ni con la Iglesia ni todo Eso eso, te iba ¿no? a decir, porque el Vaticano es una gran mafia. No, no, no. Esta era, pues mira, vamos a ver, se llamaban cristianos porque en esencia, y eso también el sufismo lo contempla, hay libros de Jalil Gibran sobre Sí. Cristo, sobre el profeta Cristo, ¿no? Y lo que esos grupos cristianos se inspiran los mensajes de Cristo, ¿no? Se inspiran, ¿eh? O sea, en la vida, Mm, en fin, muchas veces estamos haciendo menciones bíblicas, ¿no? Pues sí. no sé, en el camino de Maús, ¿no? Mm, Los reconoceréis por sus actos, ¿no? Cuando el ángel a los apóstoles en el camino de Maús les dice, ¿no? ¿Cómo le vamos a reconocer? Sencillo, por sus actos los conoceréis, ¿no? mm, Y este era un poco lo que, volviendo otra vez con el tema, ¿no? Pues estuvimos durante mucho tiempo estudiando cartas de la muerte, ¿no? O sea, y yo pues poco a poco me fui calmando, pero calmando en el sentido de no buscar la explicación, porque forzar la explicación es mm. lo que crea los sistemas de creencias. Claro, o Temas de sea, buscar creencias o filosofías o lo que sí, quieras, ¿no? una explicación que satisfaga las preguntas de la mente, algo así. Es que las preguntas de la mente, que decíamos, ese bosque de neuronas, Mm, son descargas eléctricas. Si tú claro. haces una pregunta, por ejemplo, una de las preguntas más tontas, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Como por el mental no podemos, por principio. Porque de la No, misma manera que no podemos ni predecir ni controlar el momento del nacimiento, tampoco podemos el momento de la muerte, porque nos trascienden. claro. Nosotros somos, como dicen los indios, creo que son los navajos y tal, uno de estos que piensan mucho, que somos animales que nacen, viven su sueño y mueren. Y ya está, y Mm. punto, ¿no? Los hindúes también tienen Maya y los budistas Samsara. Sí, lo que Un pasa que sueño. por Mm. eso yo prefiero no ponerle nombres. Yo me he adherido, además porque el sufismo no es ninguna religión, es como una especie de pregunta-respuesta tipo Krishnamurti, Gurdjieff, esta gente, Sí, ¿no? Que te van yo lo veo como una preguntando filosofía. por qué haces eso, ¿no? Mm. Y por eso Y finalmente he preferido hacer como en el Tao, ¿no? O sea, no le des el nombre porque lo pierdes. mm, Si le das un sí, nombre, lo que estás haciendo es cristalizarlo aquello. Y en exacto. sufismo una de las prácticas es ahora, o sea, el momento que estamos, qué trabajo hacemos y con qué gente. Tiempo, lugar y gente. Es una máxima, ¿no? Luego
pues cuando mi mentor era discípulo de Idris Shah, el Ujú. del fin del el camino, el buscador, ¿no? De la verdad, el monasterio mágico, un montón de libros, ¿no? Era él discípulo directo. Y cuando Idris Shah murió, es decir, se fue, Sí, pues se quedaron todos los discípulos pues buscando gente, ¿no? Y yo les decía, hombre, por lo poco que me habéis enseñado vosotros mismos, dejarlo, y está. El grupo se disuelve automáticamente cuando el maestro se va. Y el maestro se va cuando ha terminado el trabajo. Cuando ha terminado el trabajo, punto, ya está, así es. Sí, sí. ¿no? Pero no, Mm. ellos seguían y entonces fueron a buscar al hermano de Idris Shah, ¿no? Reza Shah. Y yo, bueno, me parece que era, no me acuerdo, es igual el hermano. Entonces, bueno, Sí, el hermano era un de la bon vivant familia. que se había montado ahí una historia y yo pues no quise participar en absoluto, ¿no? O Pero es sea, que que lo viste ya como que iban a montar una secta o algo así. sí, no, no, claro, es Sí, que montan una secta y, por ejemplo, el maestro de yoga que yo seguí, cuando él se fue, también a sí, mis compañeros de los amigos de la India le decimos, tío, pero leer a Krishnamurti, que es, bueno, devoción por Krishnamurti, ¿qué dice Krishnamurti? Dijéramos, el evento de la inauguración y disolución de la Orden de la Estrella de Oriente, ¿no? Él lo dice claramente, no se duró. reúnan, no se organicen, no Sí, lo lo dice. necesitan. Tiene gracia porque hoy justo a la hora de comer estaba viendo un vídeo de YouTube de Krishnamurti hablando y decía eso, no se hagan de ninguna ideología, de ningún partido político, de ningún rollo religioso, no se metan en... porque Es él, porque él, él lo crea tienen la todo percepción. dentro, todo está Exacto. dentro, todo. Mm, O sea, afuera no hay nada. Es decir, la angustia existencial, esa inútil angustia existencial, es lo que crea los ídolos, los dioses, las cosas, formas, ¿no? sí. Pero es que no es necesario, no es necesario ni angustia. Finalmente yo creo haberlo bueno, estar en el camino de entenderlo. Mm, Porque también lo que aprendí con esta gente fue es que no se termina nunca de aprender hasta el final. Y no, bueno, y si ni hay siquiera en después esta... una continuación, pues lo que sea, ¿no? Yo creo que seguimos reencarnando para aprender precisamente, porque es cada vez aprendemos más. Eh, es mi opinión personal. No, no, es Estamos que siempre además es aprendiendo. un hecho, porque vamos aprendiendo, o sea, hasta el final, ¿no? Sí. Hombre, si más o menos te has cuidado un poco hombre, el cuerpo pues se va deteriorando, pero el alma, o sea, la esencia, No, no tiene por eso qué, es ¿no? inexpugnable. Es lo que dice Anahata en sánscrito, es eso, inexpugnable. No. Y esto es lo que te hace seguir aprendiendo cada día. O sea, es decir, Mm, hasta que, bueno, luego pasas a otro plano, que yo, insisto, yo, en mi opinión, a donde he llegado, pues por eso, ¿no? Porque mm, no lo sé. Y prefiero dejarlo así, no lo sé. Uf, o sea, en plan taoísta, ¿no? O sea, no sí, le voy a dar un nombre porque si le doy un nombre, entonces cristalizo, ¿no? mm, Petrifico. Estatuas de piedra, cristos de piedra, de madera, lo que sea. mm. Catedrales de piedra, tal cual. ¿Y tu Pues maestro, el- Emilio, perdona, perdona, Juan, tu maestro nunca te habló del libro tibetano de la vida y de la muerte? Eh, siendo el Emilio budista, este libro que explica cómo es lo que ellos llaman el bardo cuando alguien muere. el bardo, sí, claro que Sí. me Y habló y las tanto. Sí, fases. sí, sí, Mm, sí, no, y estuve en una, porque ellos en aquella época, te estoy hablando de los años 70 por ahí, ¿no? sí. Ah, en el budismo tibetano se basaban en la visita de algún lama que venía a Mm, Barcelona. Y entonces sí, mm, cuando venía el lama, ¡buah! Que yo era una explosión, ¿no? Y un día me invitó a ojo. hacer una con ellos, ¿no? O sea, Mm. sí, sí, incluso un chiste porque yo era el único que llevaba traje y corbata porque venía de trabajar.
claro, y venía de trabajar y me dije yo que ahora que tengo que hacer la comedia de irme a cambiar para ir a una... No, hombre, Eso da igual, ¿qué más esto da? trasciende, hombre, esto, lo que vamos a hacer ahí trasciende los disfraces, ¿no? Claro, Y este se rió muchísimo, me decía, ¿qué hacías tú allí con corbata? Digo, es que venía, era es el uniforme de trabajo. Los mecánicos joder. llevan un mono de trabajo, Mm, lo que sea. Yo llevaba traje y corbata porque, claro, yo iba a visitar clientes. O sea que... sí, lógico. No, no, el Bardo Todol sí, o sea, habíamos, sí, sí, una ceremonia que además, una ceremonia que se hizo en la Universidad de Barcelona, en Ah, aquellos, muy bien. sí, sí, o sea, uff, había, esto era más tarde, sobre los 80 y pico, así, en la universidad, que me lo dijo enseguida, oye, mira, viene un no sé qué lama, ¿no? O sea, un Rinpoche, que todos son preciosos, ¿no? Rinpoches, Sí, pues, ¿no? Bueno, es un título, ¿no? Y sí. entonces viene a la universidad, o la universidad que yo, en el aula magna, en el Mm, Paraninfo, o sea, lleno hasta arriba, lleno hasta arriba, sí, sí. Y era ostras. una meditación, ¿eh? O sea, iban recitando, obviamente ellos lo hacían en tibetano, había quien traducía, creo que se traducía al inglés, porque no había ningún asistente, que hay Mm, muchos occidentales como asistentes a los lamas, viviendo con ellos en el norte de, no, no en el Tíbet, porque ellos ya habían estado perseguidos, Dharamsala. ¿no? En Dharamsala, sí, exactamente, Mm, no me salía el sí. nombre, ¿no? Sí, 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 o sea, creo que era en inglés, pero, Sí, o sea, era normalmente hablan inglés. muy despacio, Bueno, el lama que venía, yo recuerdo que lo tuvieron que traducir. No, el Dalai Lama sí, un inglés, además muy cachondo, ¿no? A Siempre, golpes. en plan de broma, ¿no? Es que es lógico, cuando le entiendes las cosas tienes que reírte de lo que tú has ido creyendo, los miedos, sobre todo reírte de los miedos, ¿no? Sí. O sea, pues sí, sí, fue, sí, claro que lo hablábamos. Y por eso... él, claro, me quiso hacer, Emilio, este ejercicio para que fuera yo viendo, ¿no? Dice, mira, ¿ves? Aquí tenemos un trino del sol ascendente en el momento de la muerte. Sí. Y si le pones la hora de la muerte, tienes que ponerle el tránsito de la luna. Ya sabes que son 12 grados por día, ¿no? Con lo Ujú. cual vas ajustando y sí, sí, o sea, la luna también. Básicamente lo que después yo tuve la suerte, de todas las vicisitudes, los líos que me he metido, ¿no? Una persona que me ayudó bastante con problemas que me enviaron mal de ojo, no quiero decir quién, pero bueno, te digo, me metí en Jolín. demasiados líos, y ella también, una medium muy potente, muy, muy honrada, o sea, aquello muy estricta con la verdad, ¿no? Y O sea que te... usaba esa cristiandad de base, ¿no? Usaba Sí. como péndulo una cruz de Caravaca y Ah, preguntaba a Dios, o sea, sí, al sí. Altísimo, ¿no? Quiero decir que las creencias finalmente las Claro. tenemos todos dentro, ¿no? Y son en lo que Sí. creemos nosotros, ¿no? Es algo Y personal. eso, sí, sí, totalmente, ¿no? Y además, y eso, como decía Sócrates, eso, conócete a ti mismo y serás libre. Tienes la libertad de creer en lo que quieras, ¿no? Porque nos Claro. han creído, hombre, Jolín, yo, claro, cuando era pequeño, pues imagínate en las escuelas católicas del franquismo, allí nos asustaban aquello Mm. de, ¿quieres saber lo que es el infierno? Enciende una cerilla, te la pones aquí y veste quemando el dedo. Pues Joder. eso para siempre. Hostia. Qué O encanto de sea, profesores. sí, no, no, eso lo he vivido yo, claro, en las escuelas del franquismo, que allí Ya. los curas eran, bueno, los Torquemada del Sí, momento, ¿no? En fin. sin comentarios. Sí, Joder. Ay, Dios mío. si quieres podemos empezar a meternos un poco de astrología, ¿no? Como Sí, ya quieras, es ¿eh? hora, Venga, ¿no? vamos, Venga. hemos preparado aquí algo. A ver.
esto es la carta de tu padre, tú tenías interés en ver la carta de tu padre, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esta es la carta de tu padre y primero yo lo que hago, esto lo hemos comentado, para que lo sepa la gente, que lo hemos comentado antes, pero para preparar el podcast, ¿no? Am, yo primero hago tránsitos, perdón, antes de los tránsitos, las progresiones para ver dónde estamos. Las progresiones nos dan el panorama del año, ¿no? Son las progresiones secundarias. Hay muchas progresiones, ¿no? Profecciones. Yo utilizo Mm. día por año, porque ya me es suficiente, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que el ascendente lo tenemos a 26 de Capricornio. Si vamos aquí a 26 de Capricornio, tenemos que ver si hay algún aspecto. A ver, estos son 30, 40, 45. Aquí, mira, me olvidé de decirte antes que aquí Mm. podría ser una media cuadratura Mercurio, una Ostras, media es verdad. cuadratura Claro, Mercurio claro, sí, 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 sí. y esto, pero si la hora de nacimiento fuera un poco retrasada, ¿no? Sí, porque la carta natal es un reloj Mm. como es que se actualiza, ¿no? Va actualizándose Sí, año a año, ¿no? Pues aquí, sí, porque fíjate, esos son 30, 20, 27, sí, 40 y entonces más 5 estaría aquí la progresión del ascendente a Mercurio, que Mercurio justamente es el regente de la causa de la muerte. O sea, yo no utilizo normalmente la casa 8 como la muerte, solamente causa de la muerte, porque sí, solamente nos morimos de verdad una sola vez en la vida, aunque a veces claro. decimos que he sobrevivido, y yo lo he dicho algunas veces en mi vida, sí, Bueno, Dios mío. cada Navidad que sobrevivimos ya cuenta mucho, ¿no? Sí, bueno, no, no, pero yo me estoy refiriendo a otras circunstancias. Ahora me viene a la memoria, ahora que estamos con lo de Ucrania. Yo estuve trabajando en Ucrania en los años Sí, 92 a 93. Montamos un despacho en Kiev y me acuerdo una vez que fuimos, no había gasolina, o sea, se compraba de extraperlo y nos vinieron a buscar en coche para ir a Moldavia, que ostras, teníamos que comprar una fábrica, una multinacional que trabajaba yo de una empresa bastante potente. Y sí, recuerdo que durante el día 0, 2 grados, pero por la noche 20 bajo cero. Y wow. recuerdo la estepa de Moldavia, nevada, y el coche que se para. No veíamos nada. Todo blanco, ¿no? Todo O todo. blanco, y entonces el conductor había comprado gasolina de extraperlo, porque en aquel momento, pues no, recién acababan de salir de la independencia, ¿no? Eran los tiempos de Yanukovych, Yushchenko y la señora Timoshenko, ¿no? Eran la terna que gobernaban, ¿no? Se peleaban entre ellos. Pues esa gasolina que le habían vendido, Sí, pues sí, cuando esto metió el dedo era gasolina, pero tú sabes que la gasolina pesa menos que el agua. Pues había gran parte de agua y el chaval puso en el cabrón. carburador y pudimos avanzar un par de kilómetros, ¿no? Y yo Hostia, en esa época, en ese momento dije, bueno, pues ya está, me ha llegado la hora, porque, oye, aquí como se para el motor y me no muero en pase Moldavia. coche, es que no pasaba ningún coche. Como se para el motor y afortunadamente no llegó a pararse el motor, que pasó un taxi. Bueno, Y claro, se paró enseguida. Y yo recuerdo que fue el taxi más caro que he pagado en mi vida. Por 5 kilómetros que nos llevó al pueblo, le pagué $250, porque en aquel momento íbamos. joder. Sí, sí, bueno, allí se compraba todo en dólares, ¿no? La moneda Sí. ucraniana, ¿no? ¿Me estás hablando de principios de los 90, Juan? 92, 93, sí. Sí, o sea, justo terminada la guerra de Bosnia, más o menos. O igual La estaba un conflicto. Bosnia.
Sí, Pues principios de los 90. probablemente sí, sí, claro, toda aquella historia, ah, pero no nos llegó ahí, no lo que, bueno, quiero decir, no, Nos Ucrania afectó. estaba demasiado arriba, ¿no? Mm, Pero no, no recuerdo ahora muy bien todo aquello que Naciones Unidas metió la pata, los cascos azules daneses no se atrevieron y yo tampoco me hubiera atrevido a enfrentarme a los bestias aquellos del Radic y toda aquella Ah, sí. gente y Milosevic. murieron los de Srebrenica, ¿no? ¿Cuántos eran? 200 y pico No me acuerdo, pero musulmanes de Bosnia, sí. sí, sí, o sea, fue como una guerra de religión también, porque ¡Uf! Bueno, es que no hay guerras de religiones, las guerras son por territorios. Lo que se hace la sí, excusa de que, como en mm, las cruzadas, ¿no? Es que como Dios no quiere, ujú, tal cual. Bueno, territorio o recursos que haya en el territorio. En obviamente el territorio petróleo, como lo vemos ahora, Venezuela y Groenlandia son por los recursos. el petróleo, por supuesto. O sea, Petróleo, ¿no? claro, ahora Venezuela, en vez de exportar el petróleo a China, se lo exportará a Estados Unidos. Digo yo, Más que este es el cambio. exportar, se lo regalará a Y Estados Unidos, ¿no? bueno, sí, venderá por una mierda, Hombre, claro. supongo, sí. En fin, Pues entonces aquí lo que podríamos hacer en una de las clases es rectificar la carta de tu padre, porque ves aquí, esto es uno de los sí, temas que pero sospecho que puede ser, ¿no? el orden Sospecho. no está exacto. Mm, Los tránsitos no, porque los tránsitos que hemos hablado antes como que no dependen de la hora de nacimiento, porque fíjate, la Luna sí, pero Marte, vamos a ver, esta carta, pues que si la adelantamos 12 horas, por ejemplo, 12 horas, mm, que hubiera un error en 12 horas, Marte está mm. igualmente a 4 en lugar de 4,40, 4,50 y algo de minutos, pero en grado. Sí, La sí, luna sí. sí, la luna se mueve 12 grados por día, ¿no? Pero Pero luego lo yo, veremos y probablemente mm, encontremos alguna cosa. Pero quería compartirlo también lo que hemos dicho antes, porque aquí, fíjate, 27, aquí no sé si tenemos alguna otra cosa, no, 27. O bien, pues Neptuno, este 27, fíjate que aquí nos podría dar un quincuncio a Neptuno eso es. si fuera al revés, que la hora fuera, no, no, igual, retrasando la hora, aquí podríamos tener el ascendente aquí en este sector. No, es al revés, lo he dicho bien, sí. Al revés, porque si lo ponemos aquí, entonces se aleja mucho más de Mercurio, ¿no? Mm. Lo cual sí, bueno, Claro, es la una cúspide de la 8. posibilidad. ¿Qué Sí. pasa? Que a mí me da más, me encaja más la media cuadratura del ascendente, que es el físico, Mm. con Mercurio, que es el regente de la última enfermedad, porque ya sabes, las Eso es. enfermedades del día a día son casa 6, ¿no? Que son las compensaciones Sí, temporales, las las, agudas. exacto, y las compensaciones crónicas casa 12, ¿no? Eso es. Estos son dijéramos, la enfermedad con la que te mueres. Por ejemplo, yo soy cardíaco y probablemente me muera un ataque al corazón, porque Ujú. tengo la casa 12 en Leo. Y bueno, Es ya cierto. me han operado, me han operado del corazón una vez, ¿no? Por tanto, Mm. y, pero la última enfermedad es la casa 8. Pero cuando decimos la casa 8 es el signo del ascendente, regente del ascendente, o sea, Mercurio. Y fíjate que aquí Mercurio lo tenemos conjunto a la casa cuarta, a las bases, ¿no? Eso es, sí. Con lo cual me cuadraría bastante este ajuste de la hora, ¿sabes? Mm. ¿Tiene sentido Saturno ahí en la casa cuarta de mi padre también para su muerte? A Esto ver, estás hablando de un tránsito. sí, sí, de tránsito, perdón. Sí, vemos Nivel para después tránsito. mira, vemos los tránsitos Vale. si quieres ya, porque claro, trabajar con progresiones no tiene sentido ya que no podemos constatarlo, pero los A tránsitos. ver, yo saqué la partida de nacimiento de mi padre y sí que pone 23 horas escrito con letra, 23. Entonces, pues no sé qué margen de No, no, es rango. que
categóricamente, y para que lo entiendan los que están viendo este podcast, vamos a ver, es lo que decíamos antes de que nos colocáramos a grabar, ¿no? Lo que tú decías, tu abuelo probablemente fue a inscribir a su Sí, hijo claro. y el emanuense, o sea, el de la Mm, taquilla, porque entonces antes eran taquillas, ¿no? O sea, sí, ventanitas, ¿no? Pues le mm, dijo, sí, sobre las 22 horas, ya está. No, no, no se preocuparon en aquella época. Quiero mm. decir, la hora que viene en el certificado de nacimiento no necesariamente es exacta. No, para nada. Sí, mi propia parte de nacimiento tiene un error de unos 40 minutos Caray, y yo soy del 74, o sea que es que es posible, ¿eh? Es posible, sí, sí. mm, Por tanto, mira, vamos a ir pasando. Aquí he puesto esta carta que son las progresiones secundarias que ujú, avanzamos un día de las efemérides, es decir, si tu padre ha nacido el día 22 de marzo, exacto. pues avanzamos. ¿A qué edad murió tu padre? 67, ¿no? Creo. 67, sí. Pues sumamos 22, a ver si ahora, 22 más 67 directamente, y Vale. lo que nos dé, de lo que nos dé, entonces levantamos esta carta. Y ochenta y esta nueve carta, días después de su nacimiento. exactamente. 89. Ujú, vale. Fíjate que entonces esto nos vamos al día 29 de mayo. Mayo, del Sí, 22 de marzo al 20 más 67 al 29 de mayo. ¿Eh? así es. Solo para que, vamos, que la gente que esté mirando el post lo sepa, ¿no? Vale, pues entonces vamos a meternos con los tránsitos. Esta es otra vez la carta de tu padre. Entonces, yo te rogaría que empezaras por el sol, ir los tránsitos para que le sea más Vale. fácil a la gente, porque las efemérides empiezan por el sol. Sí, ¿Sí? pues ese día, que fue el 14 de febrero de 1997, el sol estaba en el grado 26 de Acuario. 26 de Acuario. Ahí. Ujú. Vamos a escribir el nombre, porque después tenemos tantas líneas que el sol, vamos a ver, ahí. Este es el sol. Vamos a ver, 26 de Acuario. Es una cuadratura al ascendente, ¿no? Ajá, hombre, pues esto es importante, sí, claro. Una Sí. cuadratura al ascendente, sí, sí. Partil, además. Hombre, esto se podría interpretar como que como el Sol es el centro Sí, absoluto, porque vuelvo a repetir lo que os repito en clase incansablemente, que esto no es ningún mandala mágico, ninguna historia de estas, no, no, esto es una carta geométrica, tal cual. geométrica del sistema solar, visto desde la Tierra en el punto de nacimiento y a la hora del nacimiento. Nada más. ¿Eh? Con lo Eso es. cual, el Sol es el absoluto. Mm. Y fíjate que aquí lo que está haciendo el Sol en tránsito es deshacer esto de aquí. Este trino, ¿qué pasa? Que es un trino de un grado. Mm. Por orbe le damos un trino al ascendente. ¿Eh? Sería el trino a un grado, lo dejaría aquí. La El trino señal sí, en la natal. en la natal, sí. Mm. Entonces sí, o sea, no sé, tu padre debió tener como una vitalidad especial, ¿no? Un sol en Aries, trino al ascendente, ¿no? A ver, era un hombre muy tranquilo porque tenía mucha energía de tierra. Tenía, tenía un gran trígono Mm. entre, a ver si lo recuerdo. Saturno, Luna y Y Quirón, Venus, Quirón. Sí, bueno, sí, Venus, sí, Venus Quirón, tal cual. Eso venga. es. Pero sí tenía, a veces, tenía mucho autocontrol también. Era muy estoico, era muy Saturno. Mm,
Es el primer planeta que encontramos, Exacto. está domiciliado y es el Ujú. planeta presente en la casa 2, que es lo que Sí, necesitamos, no lo que tenemos, sino lo que necesitamos, ¿no? eso Y es. es interesante porque este estoicismo para mí vendría con esa oposición de Saturno a Marte, ¿no? Porque Exactamente. Marte sería su regente, Marte es él, Es él, sí. Ujú. y Saturno es lo que necesita, con lo cual, sí, sí, el autocontrol está garantizado, desde luego. ¡Qué Mucho, mucho envidia!, ¿no? autocontrol. Porque yo soy Sí. Capricornio y me gustaría tener este autocontrol, Dios mío. Pero, ¡guau! Fíjate, qué maravilla, ¿no? ¡Wow! Sí, sí, además este autocontrol pues va hacia abajo también. Aquí tiene un trino de Marte, Mercurio. Sí, sí, Ujú. wow, caray. Ese es de agua. Sí. No, básicamente me ha sugerido lo del autocontrol porque este es un sol en Aries. El Mm, sol es la única luz que tiene el sistema solar, no hay otra, porque es claro. el único cuerpo celeste incandescente. Es una cerilla, es una fuente de fuego, ¿no? Y Es un cuando reactor decimos, de fusión. exacto, Es un reactor. y cuando decimos luz, pues eso lo podemos aplicar directamente a los tránsitos y, o sea, a cualquier cosa en astrología. Donde esté el sol sería allí tienes un foco de luz, ¿no? Mm, Sí, porque desde luego con este conjunción a Urano, mm, como no haya habido este autocontrol de Saturno a Marte, pues no me imagino, porque esto sí, o sea, 0 grados, pues aquí tenemos una cuadratura. sí. No sé si, y esto para terminar, pues la T cuadrada, ¿no? Con la conjunción de Sol-Mercurio, ¿no? No sé si esto podría ser esta cuadratura, Mm, porque Saturno lo que hace es retrasar, ¿no? Frenar, sí. que podría tener también esta característica de freno, ¿no? De A- contención. Sí, sí. Cuando yo nací, mi padre ya tenía 46. Entonces, claro, yo le conocí ya mucho más maduro, ¿no? Pero de niño y de joven sé que hizo sus locuras. Por ejemplo, creo que os lo he contado alguna vez, hacía experimentos en casa, hacía pólvora él mismo, compraba los ingredientes, sí, y en casa de mi abuela había un cañoncito a escala, pero funcionaba, tenía mecha y todo, Bueno, sí. Y solía disparar aquel cañón con la pólvora y los proyectiles eran garbanzos. Y una vez le hizo un agujero a la mesa de mi abuela, grande. Era una mesa de roble, pero se ve que no controló bien el tema de la explosión y la pólvora. caray, tú. Se cargó la mesa. Es que Aries tiene que hacer algo de esto, si no, no es Aries. Sí, porque fíjate qué interesante, porque esta oposición, esta T cuadrada se armoniza con este sextil de Saturno-Luna y perdón, trino de Saturno-Luna y sextil de Luna-Neptuno, porque tenía que ser una persona muy sensible, ¿no? Los Mucho, aspectos de Luna-Neptuno. mucho. Sí, sí, Uf, sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, le gustaba el cine bélico, pero claro, las pelis de guerra se ve muchísimo sufrimiento. Y él podía estar viendo una peli de estas cayéndole la lagrimita. O sea, era un tío duro, pero al mismo tiempo era muy sensible. Era muy sensible. tenía que Y serlo. luego, yo me pregunto si la conjunción Sol-Urano da una especie de científicos locos que nos gusta la electrónica, porque mi padre era ingeniero teleco. Bueno, Urano, sí, Urano como el arquetipo Urano, que es el relámpago. Sí. Si de ahí pasamos a Franklin, que canaliza los relámpagos y, Mm, y los desvía, ¿no? La electricidad, todo esto, sí, eso es. electrónica podría ser, sí. Sobre Mm, todo la conjunción. Pero más que nada esa electricidad debería vivirse al día a día, porque Urano es regente con Saturno, pero regente de la casa 3, que es su día a mm, día.
al además de cotidiano. hermanos, primos, parientes, Sí, vecinos, sí, ¿no? eso es. Mi padre también estaba interesado en la mecánica cuántica y siempre le fascinaba la naturaleza dual de la luz. Onda corpúsculo, que no sabemos qué es Sí, el exactamente. principio de Broglie, Eso es. el teorema de Mm, Broglie, sí. sí. Bueno, Y no sabemos, no, o sea, puedes tener una onda o una partícula según cómo la trabajes. Este es el exacto. fundamento de los ordenadores cuánticos, porque según cómo trabajes, resultado puedes multiplicar la capacidad de memoria en un espacio relativamente reducido. Los ordenadores cuánticos son bastante grandes, ¿no? Pero puedes Mm, tener ahí una capacidad de memoria tremenda, ¿no? ya. Mi padre Ah, era igual, analógico en ese sentido. Es decir, la electrónica que él hacía era totalmente analógica. interesante. Bueno, no sé si, claro, Luna en Virgo, Luna Sí. Neptuno, es que esto es una conjunción. A Luna, o ver, sea, Luna en él también Virgo. era capaz de inventarse una historia, por ejemplo. Yo recuerdo ser Ah, eso niña, sí, ok. sí, y pasear con él por el Parque del Retiro y había un estanque pequeño, no el de las barcas, un estanque mucho más pequeño, que tenía el centro como roca caliza, parecía una cueva o así, con musgo, en fin. Era como, pues no sé, un diorama, ¿no? Pero estaba muy chulo el estanquito y en el centro aquella parecía una cueva de caliza ahí con musgo y sus plantas. Y cuando yo era un retaco me decía que dentro de esa cueva vivía un monstruo, pero que el monstruo salía solo por las noches. Y claro, yo me descojonaba con esas historias de mi padre. Pues este es un aspecto muy interesante, porque además, y además podemos prever que, bueno, días antes puede. Un segundo, no sé, bueno, es igual. No, porque ahora esto está grabando. Fíjate que aquí, días antes, el Sol ha hecho la cuadratura al nodo norte, Exacto. 23, con lo cual es aquello de Vamos, que, sí, sí, o sea, nos se vamos, ¿no? cuadran. Sí, Sí, sí. sí. Ujú. Nodo norte que está relacionado con el Sol, que es la meta, ¿no? O sea, la línea Sí. de nodos, que es la intersección de la órbita de la Luna con la eclíptica, pues el final de Jolín. Sí, sí. Ujú. Sí. Vale, sigamos a A ver, más aspectos. La Mercurio, luna, a la Luna, Mercurio, sí. la luna estaba en su descendente cuando murió. Eh, a ver, yo tengo aquí la luna para las 2 de la madrugada de ese día, que es cuando murió. Eh, sí, grado 26 de Tauro. 26 de De Tauro. Tauro, sí. De Quizá me Tauro. equivoco en un grado arriba o abajo. No, está bien, vamos a interpretarlo, o intentar interpretarlo, ¿no? Sí. Y esto es Luna. Esto es exactamente a la hora de la muerte, ¿no? Sí, murió a las 2 de la madrugada. Ujú. Bueno, vamos a ver la Luna. No veo más aspectos que. Vamos a ver. Esto es como un. Vamos a ver. Es que Cáncer es el segundo territorio de su casa 8. Vale, sí, ahí podemos, sí, la luna es, claro, podría ser, sí, y es el regente de Marte, Eso es. podría ser regente de Marte, Mm. pero ¿a qué le hace aquí un... ¿Me has dicho a qué grado está? 26 de Tauro. 26 de Tauro, Mm. estos son 30, 40, no hay aspecto, ¿no? 26 de Tauro. No. 26 de Tauro, no le veo aspectos. Bueno, cuando estás mirando aspectos, Tampoco. puede ser que no haya ningún aspecto Hombre, relevante.
el descendente para mí es importante. Es como, Sí, es que la luna también tiene algo que ver con, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, Juan. Eh, a ver, aparte de que para mi padre su madre sería Mercurio, porque tiene el medio cielo en Virgo, pero en general a veces se dice en astrología que el arquetipo de la madre está representado por la luna, ¿no? sí, también. Mm, Sí, sí, es que en astrología lo que tienes que moverte con una variedad de significados, ¿eh? Eh, por ejemplo, en la astrología psicológica, como a veces lo explico en clase, la luna es la autoimagen del niño, esa especie de máscara que ha tenido que montarse el niño para mm, sobrevivir. Y sí. aquí la máscara está servida, ¿no? Porque además con Neptuno, Mm. ese niño ahí, pues Ah, bueno, consiguió... es ¿Mm? que le hace cuadratura, bueno, está un poco fuera de orbe a su Neptuno natal. Ah, Es que el orbe sí, está un podría poco... ser, por orbe podemos, sí, ya lo he visto antes, ¿no? Que hay una cuadratura Neptuno. Podría ser Mm, esto. Esto finalmente la luna Neptuno sería la disolución, porque Neptuno disuelve. Es eso aquello es. que me comentabas, que no sé si ya grabábamos o no, del soltar, ¿no? O sea, en Sí. el budismo, ¿no? O sea, soltarlo todo, soltamos hasta el Mm, cuerpo, ¿no? Que se claro, convierte en todos... cenizas, Ujú, cenizas y luego un soplo de viento, ¡fum!, se lo lleva fuera. sí. Esto podría ser, sí, la luna. Otra cosa que podría ser luna en las 7 sería como una despedida, porque Sí. fíjate que eh, esta luna estaría haciendo la cuadratura al Sol también, ¿no? El tránsito de luna Mm, al tránsito del Sol. ah, eso sí, 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 al sol celeste tal cual. Sí, es verdad. Exacto, con lo cual sí, o Sí, sea, Sol-Luna, este es la despedida del cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, o sea, eso es. directo, ¿no? Fíjate Ujú, que si la luna está aquí, pues aquí hemos hecho plantea una cuadratura a Neptuno, sí. pues que, y aquí el Sol, hay por orbe, fíjate que el Sol, si está a 6 26 pues hace de Acuario. una oposición aquí arriba, ¿no? Sí, Por también. orbe también podemos plantear el Sol-Neptuno, ¿no? Por tanto, es disolución esto. Mm, El Sol, la vitalidad, y la Luna, el cuerpo físico. Por tanto, pues sí, o sea que yo, oiga, ya está, nos vamos, ¿no? sí, Un cuerpo físico hecho personaje, el sí, mismo personaje te dice, vale, yo ya me voy, ya está, ya he eso es. cumplido, ¿no? Ujú. Qué interesante, tú, wow. Sí, los tránsitos, como no tenemos, no barajamos, bueno, aquí sí, porque hemos supuesto que esto hace cuadratura al Sí, ascendente descendente. Bueno, hasta se forma una T cuadrada, o sea, una gran cruz, sí, perdón. sí, Sí, lo que pasa, bueno, la gran T sería con la línea de nodos, que esto tampoco depende de la hora de nacimiento, depende muy poco, ¿no? no, no son tan Y la rápidos luna como... sí, pero la luna sí, la cuadratura al Sol existe directa. Y Mm, la cuadratura a Neptuno sí, lo que dudábamos antes por progresiones de que la hora de nacimiento estuviera sí, ajustada y con lo cual no lo sé, el eje meridiano y el eje del horizonte pues tendrían que variar, ¿no? claro. Mm. Vamos a ver, Mercurio, me decías, Mercurio, sí, a ver, en el grado 7 de Acuario. 7 de Acuario, ahí, Ujú. 7 Ah, de Acuario. es un sextil Pues mira, así, es muy, sí, por eso recuerdo que lo hemos visto, ¿no? Un sextil a Urano. tal cual. Ahí, Sí, un sextil a Urano Urano es el interruptor, ¿eh? O sea, termina, es el cerrar la sí. corriente, ¿no? Con lo Ujú. cual, de Corte. una manera, pues, un sextil es un aspecto de inteligencia porque es el 2 por 3, ¿no? Puede Dos. representar a ese médico que estaba de guardia y le puso más morfina de la que tenía pautada. ¡Oh, qué bueno! Bendito sea este Una médico. decisión Claro, sí, inteligente. hombre, claro, claro. Claro.
claro. Desobedeció, fue un Al, acto de desobediencia civil, bendita sea, ¿no? Claro, sí, hombre, por porque el médico favor. que normalmente llevaba a mi padre era muy de la vieja escuela y aunque le pedíamos que le subiera la dosis de morfina, decía siempre que no. Y el médico que estuvo de guardia esa noche, que yo no le conocí, pero sé que era un médico joven, fue el que decidió subirle la dosis. Sí, señor. Sí, Sí, señor. muy bien, desobediencia, me ha gustado. Hombre, sí, esto es bendita desobediencia civil, hombre, Exacto, caray. sí, sí, sí. Sí, hombre, jolín, que ya está bien de tonterías, ¿eh? Sí, y el protocolo, el Y maldito protocolos y protocolo. tonterías de Sí, estas que ya está bien, exacto. Mercurio, Mercurio. Déjame borrar esto, que no lo confundamos. Ahí no, perdón. Esto vuelvo a escribirlo. Vale, vale. Venus, Venus está en el grado 14 de Acuario. Es que estaba petado el signo de Acuario cuando murió mi padre. sí, sí. 14 de Acuario. Sí. Vamos a ver, 14. Que no hay, espérate un momento, 14, 40, estos son 30, 40, mira, 45 sesquicuadratura a Saturno, A Saturno. ahí. Sí, porque Semicuadratura. fija, para contar, esto es 14, Sí, 30, sí, sí, tal 14 cual. de Sí, sí, 30, semicuadratura. Eso es. 40, 40, 45, sí, pues Ujú. mira. ¿Qué sería esto? Pues Venus. vamos a ver, A ver, él una necesitaba renuncia. irse ya. Él ¿Perdona? necesitaba irse. Que él necesitaba irse Sí, porque, sí, porque sí. ya no aguantaba más. Ya, ya, tú dirás. Bueno, Venus como es regente de las seis, Mm. Venus regente de las seis, Rige su salud. déjame ponerlo ahí, Venus, Venus, espera, déjame ponerlo un poco mejor, ¿no? No, es igual. Venus regente de las seis también, seis, siete, y además, ¿qué tenemos aquí? Hombre, es interesante también porque natalmente, pues hacen también una armonía. Venus Quirón, que Sí. es la herida fundamental, ¿no? Una armonía con el eje meridiano. O sea que Mm, entonces Venus simplemente repite esa armonía, aunque sea por cuadratura, ¿no? Porque mm. fíjate que Sí, Saturno quiere permanecer. Es lo sí, mismo del conservadurismo de esta gente que quieren que las cosas no cambien. sí. Saturno se Cuando queda está igual. cambiando constantemente, ¿no? Mm. Tal cual. Con lo cual podría ser esta otra desobediencia civil. Sí, 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 porque fíjate que el médico internista podría tener algo que ver o bien con la casa 7 porque es la persona con la cual tu padre tuvo relación estrecha en el último momento, porque más relación que Sí, haberle proporcionado la eutanasia, ¿no? Que en aquella época no es sí. una eutanasia esto, ¿no? No, claro, ahora se habla, pero en esa época ni se hablaba Se del tema. hablaba, ¿no? Con lo cual, precisamente este es el médico y además, pues reproduce que la casa 7 está regida por Venus, que también rige las 6, la casa de los problemas y las Eso es. dificultades que tienes que superar, y ahí Mm, tienes precisamente el regente de casa 7 aquí, junto con Quirón, un poco aliviado por Júpiter en sí. Tauro, que está bien en Tauro, ¿no? Pero Mm, fíjate que hacen un aspecto, un aspecto de inteligencia con las bases, porque la cuarta es la historia, es nuestra sí, historia, porque nacemos ahí y luego a lo largo de nuestra vida vamos cambiando de domicilio, ¿no? sí. Qué bueno tú, ¡buah! Marte, no, es Vamos a que por Marte. Es bonito, ¿eh?
Sí, no, no, es que yo la astrología, hoy te digo, estaría. Por eso doy clase casi cada día de la semana, ¿no? Porque me Sí, sí, encanta, además, o sea, me encanta compartirla, transmitirla. Porque si me gusta, pues lo que necesito es compartirla, ¿no? claro. A ver, Marte estaba en el grado 5 de Libra. Grado 5 de Libra. Ujú. Vale. O sea, Marte es el regente del ascendente, Es él, sí. es él, Mm, exactamente. tal cual. Y lo tenemos, vamos a ver, a 5. Pues mira, clavado, opuesto Sí, aquí a estos dos. Sí, hombre, sí, es claro. verdad. Oposición Clavado también. aquí y además, pues sí, sí, o sea, renunciando a la vida, ¿no? Ahí lo Mm, tienes. sí, sí, Cuadratura a él, ahí lo tienes, ¿no? Y creando una T cuadrada, ¿no? Con esto de aquí. Qué fuerte. sí, Sí, sí. con foco en Marte, eso es. Ujú. Marte es la acción, o sea, es que sí, sí, él necesitaba, él no podía hacerlo porque no se podía ni mover, ¿no? No, estaba postrado y es que ya desde el primer derrame, a ver si podía hablar, por ejemplo, cuando salió del coma y tal, pero le quedó una hemiplegia muy severa, tanto que dijeron que no se le podía hacer fisioterapia. Entonces, aquellos 2 años lo pasó entre la cama y la silla de ruedas y fue durísimo para él. O sea, eh, periodos largos de esos 2 años estuvo también le habían hecho traqueotomía cuando estuvo en coma, entonces no siempre podía comer y largos periodos también pues había que darle la comida con sonda nasogástrica porque se atragantaba con toda la historia de la traqueotomía, no sé qué. Lo pasó muy mal, muy mal. Mm. No, no, yo todavía no he hecho testamento y tal, pero Yo sí lo hice. lo Lo hice en tengo previsto 2016. hacer como un filósofo de Barcelona que donó su cuerpo todo a la Mm. ciencia. Así no hace falta ni que me entierren, ni que me incineren, ni nada, ¿no? O sea, yo no estoy Bueno, pensando eso. ahorra gastos, desde luego. Oh, claro, Yo, sí, sí, problemas, ¿no? Pasa que luego la familia, pues, quiere, en fin, pues, bueno, no ya. lo sé, mi familia son bastante acuarianos todos ellos, ¿no? Bueno, todos ¿no? Los mayores, ¿no? Vale, y este es Marte, jolín, tú, qué fuerte tú. También le hace Marte un... Lo que pasa es que, bueno, está un poco fuera de... No sé si entra en orbe. Quincuncio a Venus natal. Quincucio, no, no, claro que hace, Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro, esto Ujú. está a 7 grados, sí, sí. Mm, En estos casos hay que ser generoso con los orbes, ¿eh? Porque, sí, sí. claro, no sabemos si está bien rectificada la carta. No, no, en este caso es que no tiene nada que ver, ¿eh? Los aspectos, los tránsitos de los planetas a planetas, no, no, se mantiene lo que te explicaba antes de Ah, bueno, Marte, claro, sí, es la ascendencia 4 natural. grados. Mm. No, no, es que durante todo el día está a 4 Sí, grados, sí, 4 claro, grados tal casi cual. 5. No, no, Sí, todo lo ves, es que son, no, no, los planetas no se van a mover en tan poco tiempo, eso está claro. por Los de la tanto, natal. jolín, tú, qué fuerte, sí, sí. Mm. Vale, pues sigamos, ¿no? Júpiter queda. Ah, espera, ¿y Marte también le hace, bueno, no, esto ya está fuera de orbe. ¿Cuadratura No, a dime, Saturno dime. natal? ¿El Marte celeste, cuadratura a Saturno natal? ¿O está fuera de Pues, orbe? ¿por qué Es que no? yo, Porque estos son 4 grados. ¿Por qué mm, no? Sí, sí, ¿por qué no? jolín, Sí, sí. Y es él, o sea, lo ves claro, ¿no? Que quería sí, irse, o totalmente. sea, aquello, no aguanto más, ahí os quedáis con vuestro conservadurismo trasnochado y que no puede cambiar, nada puede cambiar, jolín. Bueno, Si está cambiando todo, no hay conservadora es nada mi que se madre, sobre todo. conserve, exactamente, no hay nada que se Claro, conserve en el no hay universo. nada, todo se transmuta, se transforma. Sí, sí, o sea, ya está. Mm. A ver, mm, Júpiter. Júpiter está en el grado 5 de Acuario, pero es que Urano también está en el 5 de Acuario. Júpiter y Urano están aquí los dos. Sí, en el grado 5 de Acuario. Toma, 5 de Estaba Acuario Acuario. Pues a mira, tope.
reproducen el sextil, Ujú. ¿ves? Eso es. Sí, Reproducen el sextil, sí, sí. al punto medio. Ahí, al punto medio y además le envían un trino a Marte. Sí. Sí, sí. Ah. Júpiter regente de la 8, sí, sí, la última enfermedad. Ajá. Júpiter. No, la 8 Júpiter es el regente del segundo signo de la 8. es El Leo, es primer Leo. de la La 8. 8 la regencia de Leo es del Sol, ¿no? No, no, Júpiter es. Ah, no, perdona. No, no, te lo he dicho mal. No, Júpiter es regente de Es Sagitario. Sagi, que es Ahora es mi padre mismo en segundo plano. el segundo signo. Sí, sí, me Sí. despista ahora. Me Sí, he ido. Gracias. Gracias por. Sí, sí, esto es Júpiter y luego, pues, las bases también, ¿no? sí, su Con casa lo cuarta. cual, esto. Muy bien. Y esto, Júpiter-Urano, que están ahí en Déjame conjunción, apuntarlo esto. sí. Júpiter, Urano. Mm. Vale. Sí, ¿qué decías? ¿Qué más Pues hay que aquí? también desde el grado 5 de Acuario quincunció al Marte natal de mi A padre. Marte natal, sí, señora. Exacto. Mm. De aquí a aquí. Sí. Exactamente. Sí, sí, o sea, a él mismo, ¿no? Es que aquí le Mm. hacen un trino y un... Sí, sí, o sea, es Sí. interesante. Este triángulo, a mí esos triángulos siempre me resultan muy esclarecedores, porque esto es un quincuncio, Mm. trino y cuadratura. Podría ser Pues, la quincuncio. controversia, ¿no? Marte natal cuadrado a perdón, Marte en tránsito cuadrado a Marte natal, Ajá. cuando hay un trino de un Júpiter-Urano y un Ujú. quincuncio. O sea, aquí hay una controversia. Esto es crisis y esto es facilidad, ¿no? Mm. Facilidad. Sí. Y Es, el quincuncio es el tercero en discordia. Bueno, el quincuncio es cuadratura más sextil, son 150 grados, ¿no? Con sí. lo cual es interesantísimo este aspecto, esta figura es fantástica, ¿no? Un triángulo Porque, escaleno. ¿perdona? Un triángulo escaleno, entre Un triángulo cuadratura, escaleno, trino. sí, sí, un triángulo Mm. escaleno es irregular Mm. porque además tú utilizas la cuadratura para entrar en crisis. O sea, esto basta ya, no puede ser, ¿no? Sí, El sextil te dice, no, hombre, no, venga, tú todavía aguantamos un poco más. Pero el ya, quincucio lo que hace es cuestionarlos a los dos. Decir, a ver, ¿de qué claro. estáis hablando? O sea, ¿qué pasa Ujú. aquí, no? Porque este es el quincucio, Sí, es una crítica constructiva, ¿no? exacto. Mm. Bueno, y veamos a Saturno, ¿no? ¿Dónde está? Sí, Saturno está, perdona que me ría, en el grado 5 de Aries. Otro Es un grado grado. 5. Toma. Sí, ¡Wow! me Dios río mío, aquí por se la llevan la sincronicidad. palma. Sí, sí, Es que ya ves, no hay nada casual, ¿no? no, no, nada, en absoluto. Y encima Saturno, con lo estoico que era mi padre. No hay nada casual, ¿no? No. No, no. Sí, o sea, precisamente refuerza este punto, ¿no? La Sí. cuadratura Saturno. Es decir, el Ujú. mismo Saturno que es de la permanencia, el resistir, Sí, sobrevivir y todo eso, al final dice, oye, tío, se acabó. déjate llevar, ¿no? Sí, claro, claro. Mm. Ostras, qué fuerte tú. ¡Wow! Bueno, es que, no, y además, pues este grado 5 opuesto a Marte, ¿lo ves? ¿No? Aquí se Sí, forma una cruz increíble, ¿no? O sea, fíjate, O sea, una cruz sí. ahí, toma, eh, una cruz, ajá. se llaman cósmica, además es una cruz Sí, cardinal. sí, es cardinal. Y el cardinal es sí o sí, o sea, lo hacemos y lo hacemos, ya está. Claro, La claro, cruz claro. fija es aquello que, bueno, ya veremos y tal. Y Mm. la cruz
común o variable es sí o no, ya veremos, o sea, es depende, ¿no? No, no, cardinal no depende. O sea, Vale, la cardinal sí se mueve. cardinal, además, fíjate, esto es una mayoría en planetas en signo cardinal, ¿no? Uno, dos, tres, Aries, cuatro, cinco, Cáncer, cinco Capricornio cardinales. y Libra. Ujú. Oh. Sí. No hay nada, es que no, por eso la astrología, lo que pasa, claro, tiene que trabajarse a fondo, ¿no? Porque con las Mm. recetas y aquello de cuál es el propósito de mi vida, para qué he venido yo a este mundo. El otro día se lo dije a una consultante, ¿no? Con todo el cariño del mundo, ¿no? Porque no, ah, obviamente, porque es lo que siento, ¿no? Decir, tú, ¿para qué has venido a este mundo? Vamos a ver, ¿estás viva? Y ella me mira así y dice, sí, claro, pues entonces vive. Ya está, Claro, disfruta la vida, sí, disfruta, date cuenta de dónde estás, quién eres, qué pasa con esto. Paséate por la naturaleza, ¿no? Abrázate a un árbol, o sea, en eso es. fin, comparte con la gente que quieres, ¿no? Demuéstrales que les quieres, ¿no? De No hace acuerdo. falta que lo digas, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, sino con actos, ¿no? Exacto. Se demuestra con actos. Exacto, Es no, así. no, Es no. así. Por ejemplo, Vale, ¿qué nos...? mi padre a mí nunca me dijo te quiero, pero yo tenía una certeza del 200% de que me amaba. Por su conducta, no por sus palabras. Ajá, exacto. Claro. Hombre, entonces tú lo viste en la parte de, de los actos, claro, claro. Sí, es que él era un hombre de pocas palabras, pero yo me fijaba en lo que hacía. Sí, porque aquí esto, pocas palabras, esto es Mm. restringir todo, pero fíjate que ¿tú qué hermana, qué hija eres? ¿Qué número La eres? quinta, la La quinta, quinta. sí. Vamos a ver, esta es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto ascendente. Sí, Toma. pero es- un momento, es que tengo un hermano y una hermana que son mellizos, o sea, nacieron a la vez. Ah, pues Entonces, no está tendríamos que hablar de problemas. Sí. cuatro partos. Vale, Cuatro ok, partos, estoy de pero acuerdo. cinco, Estoy de acuerdo, sí. Por tanto, tú eres aquí Venus, ¿no? Mm. mi sol está en Libra. Mm. Y tu Sol es, bueno, y tú tienes Sí, aquella múltiple conjunción en Libra, sí, ¿no? Wow. mucha gente en Libra. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Bueno, pero es que además tú está regida por Venus en Tauro. Venus en Tauro. Pues es interesante porque Venus en Tauro hace un trino largo a Saturno, con lo cual, ¿qué Mm, podemos sí, pensar aquí? Que él realmente sí que quiso decirlo. Lo que pasa que la presencia de Quirón aquí se lo impediría o qué? ¿Qué podemos puede ser, pensar? puede ser. A ver, mi padre tuvo una infancia muy dura porque cuando él solo tenía año y medio, su padre murió. Y luego un hermanito suyo murió con, pues también casi 2 añitos, no llegaba, de una enfermedad, no sé si era meningitis, bueno, una de esas enfermedades que en esa época no se curaban. Entonces, claro, mi propio padre no conoció a su padre, realmente. Y claro, hay un abuelo que era médico que no conocemos en esta familia. No lo hemos conocido al abuelo. Y luego también la madre de mi padre, una vez que se quedó viuda, pues debió, digamos, derrumbarse. Porque cuando yo era niña y la visitábamos en verano en San Sebastián, la recuerdo como una anciana ya siempre metida en la cama. Y era bastante, por lo que cuentan sobre todo mis hermanos, porque yo es que cuando ella murió yo tenía 6 años. Mis hermanos cuentan que iban a verle y decía, ay, qué bien que habéis venido, porque seguramente ya el verano que viene ya me habré muerto y no os veré. Se hará como... eh, claro, yo realmente no he conocido a mi abuela paterna. Es más la información que... porque solo tengo recuerdos tipo flash de aquellas visitas. Yo era muy pequeña.
Entonces, ¿qué pasó con mi padre también? Cuando saqué su partida de nacimiento, en el margen estaba escrito con esa letra de amanuense que su madre, o sea, mi abuela, le había dado la, ¿cómo se dice cuando se le da la mayoría de edad a un adolescente antes de la edad oficial? La... ¿Emancipación sería? Exacto, sí, justo, emancipación, esa es la palabra. Le había dado esto porque era muy responsable desde pequeñito, ese Saturno en domicilio, claro. Ya, ya. Y entonces, pues bueno, era el ojito derecho de mi abuela y de todas las cosas importantes me parece que al final se ocupaba mi padre. Entonces, y mi padre también nos contaba que él pasó hambre en la guerra. O sea, una anécdota es que se iba con su amigo León por ahí y no tenían que comer y se compraban un bote de mayonesa Musa y se la comían con los dedos y dejaban el bote limpio. Tenían hambre y ya está. Mayonesa. Sí, durante la guerra se pasó mucha hambre, sí. Mi Mm, padre también, la familia de sí, mi ¿no? padre, sí. Mm. Vale, ¿qué nos falta? Neptuno, ¿no? Sí, Neptuno estaba en el grado 28 de Capricornio. Ahí, 28 de Quincuncio, Capricornio, pues mira un quincucio. a eso es, al Así Neptuno mismo. natal. Sí, eso es. 28. Vale. Y se hace un gran quincuncio a Neptuno. Ujú. Vale. Bueno, Neptuno Luna. ¿Qué más puede haber? Grado 28. Podríamos decir que hay una cuadratura al Sol, podría ser, ¿no? Sí, es Mm, verdad, no lo había visto. Dándole un grado, un orbe. Seguro esto funciona con este orbe, No, sí. es sextil. Ah, Es sextil, Juan. De Neptuno al Sol natal ay, es un perdón, sí, tienes sí, es razón. sextil, sextil. Sí, sí. Vale. Mm, mm, También puede ser como el Sol está en Aries. Y vuelvo a acordarme de ese médico jovencito que estaba de guardia esa noche. Eh, para ti, Juan, ¿puede ser Neptuno un arquetipo de compasión en algún caso? sí, hombre, claro, es que es finalmente como que Neptuno nos conecta con la verdad del Ujú. universo. Sí, Esa verdad, pues, que es con el desierto, el gran desierto, ¿no? El océano también. y las estrellas, eso es la verdad, ¿no? Que no Mm. somos ni un granito en un gran desierto, No somos nada. ni una gotita de agua en un océano. Y Ujú. imagínate el firmamento, ¿no? O sea, no somos casi nada, ¿no? Con lo cual, sí, el punto de Neptuno es un punto de... una vez, claro, Neptuno, como cuando no lo aceptas, Neptuno lo que hace es crear películas, tú mismo te las creas, ¿no? Neptuno, eres tú. La ficción. Películas, ¿no? Ujú. Películas de uno mismo, Mm. ilusiones. La Mm. palabra ilusión que utiliza la gente con tanta alegría es sinónimo de espejismo, ilusión óptica. Mm. Con lo cual, eso es Neptuno. Sí, Cuando no aceptas eso, ¿no? De que, oiga, es que no somos ni, ¿no? No somos mm, nada. sí. Pero claro, ese es el problema. Es decir, yo si no soy nada, ¿cómo es que puedo pensar, deducir, intuir, prever? ¿Qué Mm. pasa con esto, no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Pero por eso sí, la compasión puede ser una octava de Neptuno, ¿no? Sí, sí, puede ser. Vale.
Sí, sí, o sea, un sextil de Neptuno Mm. al Sol y el quincuncio también puede funcionar, ¿no? Porque fíjate que Sí, entonces aquí, fíjate lo que se hace, se cierra un iot, ajá, o sea, un triángulo isósceles, sí, y un de dedo del aquí destino. el iot lo que Mm, hace es activar el sextil, ¿no? Porque aquí se forma un sextil, no es que esté en la natal, se sí, forma un sextil aquí con Neptuno, ¿no? Ahí lo tenemos, exacto. Neptuno. Se forma un sextil aquí y precisamente este punto de aquí arriba en un iot, el Mm, punto de arriba, el punto focal, sí, vía los dos quincuncios, lo que activan es el sextil de abajo. Con lo cual, sí. sí, sí, es inspiración. Además, tampoco es casual Mm. que el Neptuno se encuentre en la casa 9, que es esa casa que no tiene techo, Sí, ¿no? El techo es el... puede ser lo trascendente. Ah, Sí. claro, claro. Sí, Mm. sí, sí, es la trascendencia, ¿no? Y yo supongo que, supongo, ¿eh? Porque son cosas que no sabré, bueno, yo no lo sabré nunca, ¿no? Si tu padre lo pudo de alguna manera sentir, ¿no? Porque a Neptuno no hay que entenderlo, es sentirlo. No, eso lo aprendí contigo, que solo no se puede entender, se puede sentir. No, no, incluso los sufís hablan del desierto, que es la sabiduría, porque no hay emociones. La verdad sin Mm, emociones. O sea, ¿lo sientes o no lo sientes? ¿No? Es aquella frase que también dicen en sufismo, ¿no? Que si no puedes sentir a Dios o el universo sentir dentro de ti, entonces te verás obligado a creer. Porque un acto de fe es ausencia de sentidos. No lo claro, sientes, por tanto tienes que creer, tienes que hacer un acto de fe. yo sí creo que Dios está dentro de mí y de todas las personas y de todos los animales y de todos los árboles y de... Sí, no, no, y más que yo lo he constatado, ¿no? He Para mí podido Dios... meterme en muchos sitios de los cuales jamás hubiera podido salir, pero siempre he tenido como una especie de mano que me ha agarrado de aquí del pescuezo, ¿sabes? Y me ha sacado. No me he metido en muchos, ¿no? Pero en algunos... uf. Tinglados. Vale, y vamos con Plutón finalmente, ¿no? Sí, Plutón, te vas a reír, otro grado 5 de Sagitario. Otro grado 5, qué fuerte tú. ¡Wow! Sí, O sea, entonces, ¡puf! Un trino aquí a este grado 5 tú. Qué fuerte tú. Sí, sí, señora. Un trino aquí arriba, ¿no? Sí, o sea, no existe la casualidad, es causal. Esto es, fíjate que es un baile, es una armonía, ¿no? sí, Como dicen que la columna vertebral es el piano del cuerpo humano, ¿no? Las vértebras, hay toda una técnica ah, técnica con el péndulo y tal, o sea, alternativa, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso? Radiestesia, ah, sí, que entonces por puntos, por las vértebras, te están sintonizando. Lo mismo, hay muchas técnicas. Los pies, las manos, el chakra de las manos, chakra de las plantas de los pies, a eso se llama sí, reflexología podal, ¿no? Eh, sí, el cuerpo humano tiene muchos resortes, ¿no? Pues así es. si la carta natal nos representa, pues esto es un piano, es una armonía, lo que hemos estado viendo, ¿no? Es Mm. unas notas que se van engarzando unas con otras, unas así con tipo Beethoven, ¿no? ¡Wow! Las Sí, pa, cuadraturas pa, y pa, las otras, pam. los trinos, ¿no? Sí. Precioso esto, ¿eh? Oye, gracias, Bueno, ya ves. ¡Wow! ¡Qué Es, maravilla, qué maravilla! Por eso tenías tú ganas de ver la carta de tu padre. No, no, es increíble, ¿eh? O sea, además, tu padre esto ya lo tenía años, lo tenía que tener claro, ¿no? Tiene la luna, es su niño, ¿no? La luna es su niño, Neptuno en la casa 9, o sea, trascendencia, o sea, fuera, fuera, arriba, arriba, o sea, pero lo más arriba. él tenía sus propias ideas, porque yo Claro, recuerdo cuando yo era niña, la que iba a misa era mi madre, por ejemplo.
Y mi madre intentaba convencer a mi padre para que fuera a misa. Y creo que le convenció una vez de 400. O sea, él tenía sus propias ideas y no necesitaba ir a misa. No, no, desde luego lo tenía muy claro, ¿eh? Uf, Pues eso. wow. Y luego a él también le gustaba, pues eso, la cuántica. Yo creo que tenía su propia filosofía, solo que no iba hablando de ella, porque era bastante callado. Ah, bueno, y este Plutón también hace otro que incunció al Marte natal de mi padre. Ah, sí, Sí, claro, claro, obviamente. con lo cual también recibe un Yod este Marte natal. Mm, Exacto, sí, sí, porque además, sí. sí, sí, esto es un sextil, sí. Mm. Claro, está en sextil a Júpiter-Urano, que están en el grado 5 de Ahí Acuario. está. Ujú. ¡Ostras, qué fuerte! Creando dos iots. Dos Yod. ¡Buah! ¡Uf! ¡Qué pasada! Y además, si mucho me apuras, tienes aquí una estrella de David, ¿eh? Fíjate, ¿Cómo? una estrella de David, Marte, esto que sería un sextil, porque tienes, ¿no? Fíjate, estos dos iots Sí. están en estrella, otra estrella, ¿qué le faltaría? Sí, es una estrella de seis Ah, puntas, ya. una estrella de Vale, seis sí, pero como puntas. más afilada, ¿no? Porque la estrella de David son triángulos tipo escuadra. Sí, Estos son más... bueno, faltaría este punto de aquí. Faltaría este punto, el último de Libra, el último de Aries. ah, Hmm, Casi, una casi estrella de David, sí. ujú. Qué gracia. Bueno, es que las figuras estas son musicales, son resonancias, son instrumentos musicales. La carta es Sí. un instrumento musical, ¿eh? Sí, se usan también armónicos. A ver, yo de eso no, en astrología no sé cómo se usan, pero sé que se usan. Sí, yo los probé una vez. Uno de los que comunicó, pues en la época de los años 80 fue John Adey. Mm. Te lo pongo aquí por si te interesa. Vamos a ver. Me suena de alguno de tus vídeos, yo nadie. Sí, por ejemplo, el armónico 2, la oposición natal se convierte en una conjunción del armónico 2. Es decir, Ah, es ir dividiendo, sí, dividiendo la carta por 2, por ujú. 3, por 4, por 5. Estos son los armónicos. Vale. El armónico uno es la natal, el armónico 2 son dividir por 2. Con lo cual, si tienes una oposición y la dividimos por 2, pues es una conjunción. Vale. Los trinos, el armónico 3. Hay Ya. un programa que creó un amigo mío que es Miguel García, que era una fiera en informática, y él creó pues una carta de armónicos, incluso con figuras de colores y tal. Esto lo tienes, el programa es el Kepler. Te voy a Me poner aquí. suena, me suena. Esto no lo utilizaba porque yo utilicé desde el principio el Astrocal, que es este programa, Sí. Sí. y el Kepler no me acababa de convencer porque aparte de que tenía que ser al principio con modo DOS, es decir, pero Sí, no, MS2. después ya lo tienes en Windows, ningún problema. Y ahí Mm. sí lo verás si te interesa, pues todo un abanico, con una cantidad de colores. Esto quien lo divulgó también es Tito Maciá. También Ah, somos colegas y amigos, Tito Maciá. Sí, sí. ¿aún vive Tito Macea? No lo sé, nos vimos Ah, vale. últimamente, creo que sí. En el último congreso que han planteado, creo que estaba él. Es que creo que fue ayer. El otro día mencionaste en clase a un tal José Luis Pascual, ¿puede ser? Sí, Que era astrometeorólogo. Y sí. me encontré un vídeo de este hombre hablando con un chico llamado Juanjo no sé qué, que le estaba entrevistando y hablaba de Demetrio Santos y por lo visto Demetrio también usaba los armónicos. Bueno, es que Demetrio tiene una obra,
Sí, O sea, no, solo apuntes Demetrio es el maestro de es, maestros, sí, sí, es Demetrio. brutal. O sea, todavía se están editando cosas inéditas de él. Bueno, en la Asociación de Astrología hemos editado sus cuadernos de campo, 67 libros de Exacto. Demetrio. De Sí, eso sí. hablaba este José Luis Pascual, que estaba Él es siempre uno con de la... los que ha trabajado bastante, José Luis Pascual, con lo de Demetrio, sí. Mm, Y ahora vamos a publicar unas monografías de Demetrio, porque eso. estos libros son su transcripción, sus apuntes hechos a Sí. máquina, Ujú. transcritos y pulidos, pero ahora vamos a sacar lo que es la esencia que era un sabio, era Ah, ingeniero nuclear, era además militar, comandante sí. y ingeniero catedrático de tecnología nuclear en la Universidad de Zaragoza o Zamora, una de las dos. Él nació en Zamora, En Demetrio, creo. Zamora, sí. Pero sí que dio, algo hizo en la Universidad de Zaragoza, ahora no En recuerdo, Zaragoza, pero exacto, tienes razón. sí, algo En hizo Zaragoza, aquí. sí, sí, sí. Sí. Hombre, Demetrio yo tuve la fortuna de poder trabajar con él en la ponencia que hice sobre la carta de Einstein de las profecciones, las C60. Las Sí, C60 son mover el eje son un reloj, lo definió él muy bien, es un reloj. Lo mueves 6,18 grados por año y ahí tienes a tus año uno, 2, 3, 4, etcétera. seis Y coma esto lo dieciocho grados por año. 6,18 grados por año. Si quieres, Ujú. recuérdamelo porque no sé si me voy a acordar. Te puedo Sí. enviar la ponencia. Esto está en mi web, descargable gratuitamente, todas mis ponencias, ¿no? Ah, vale. Sobre la carta de Einstein, que allí Sí. trabajo las partes arábicas. Y como las partes arábicas abarcan toda la carta y las progresiones no, porque las progresiones abarcan solamente 3 o 4 casas máximo, son 90 días. Vivimos, Ajá. hombre, hay gente que ya vive 100, ¿no? Pero Sí, normalmente pero a los no es 90 muy... ya decimos, vale, ya tengo bastante, ¿no? Mm. Y solamente, pero las profecciones no, porque son los ciclos Júpiter-Saturno. Y Sí. esos ciclos, profección C60, abarcan toda la carta. Es muy interesante. A veces en la clase de progresiones lo hemos dado esto. Ujú. A veces sí, sí. Oye, Juani, dices que ahora vais a publicar los monográficos de Demetrio. Monográficos, pues de muchos temas, porque él trataba muchos temas. Eso, las profecciones, aspectos importantes, ciclos, sobre todo Ujú. de mundana, ¿no? Los ciclos mundanos, ¿no? Sí. No lo sé, esto lo está trabajando José Luis Pascual y otros colegas. Mm. Claudio Canistrà, que es otro astrólogo, este es italiano, que también trabaja intensamente publicamos 3 revistas o 4 al año, pero estas son revistas internas Bueno, los libros estos también los vendemos por suscripción, ¿no? Sí, Porque nosotros los pagamos para la suscripción, hacemos más o menos edición según los suscriptores, porque si no, claro. nos tendríamos que pagar nosotros la ¿Y suscripción. cuánto cuesta suscribirse? Porque a mí lo estoy setenta pensando. y ocho 78 € por año. Por año. Por Me voy año, a sí. suscribir. Me voy a suscribir. Sí, Estoy en tu interesada. caso, Sí, sí, me sí. envías un correo electrónico y yo se lo mando al tesorero, que es el que se encarga de las suscripciones. Vale. Y Ok. entonces, como obsequio, pues te podemos obsequiar con 3 o 4 revistas anteriores, ¿no? La revista Spica, que es la revista de la asociación. Explica como la estrella de Libra. Sí, sí, las picas, sí, la estrella. Gracias. Esto fue un bautizo que hizo el que fue el creador de la asociación, que fue Juanjo Blasco. Juanjo, cuando dices Juanjo, seguramente se refería a Juanjo Blasco. Es el creador, es un personaje, es matemático, Sí. además creó escuelas de bachillerato y de eso, un cerebro, un personaje. Bueno, yo Oye, estuve trabajando con él codo con codo durante muchos años y fue el que Demetrio Santos le legó a él, a Juanjo Blasco,
su legado, Anda, todos sus apuntes. Sí, lo legó porque, bueno, estamos en el mundo, ¿no? Y hubo quien mm, intentó decir, no tengo miedo a las palabras, robárselos para publicarlos por su cuenta y hacer dinero por su cuenta. Entonces, joder, este Demetrio Santos se lo dijo a Juanjo, dices que de los únicos que confío sois vosotros, claro. especialmente a él. A mí me Mm, conocía y me tenía aprecio porque le había consultado bastante, pero claro, a quien conocía era Juanjo. mm. Y sí, sí, por acta notarial, porque hubo, imagínate, en el mundo del O el sea, ser humano, ¿no? querían plagiar la obra de No, Demetrio. plagiarla, no, quedársela. Joder. Quedársela y publicarla ellos. No voy a decir nombres. Ya, ya, ya. Menudos listos. No, no, quedársela. Sí, Por eso sí, digo robarla. claro. Y aquello, oye, Demetrio, no te preocupes, ya lo publicamos nosotros. Y Demetrio, Ya, como, hombre, ya. no era tonto ni mucho menos, No. pues dijo, no, 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 yo prefiero que lo haga la SEA, la sociedad. Hombre, no, pero los de la SEA, no sé qué. Ya. Total, Joder. que por acta notarial y todo esto, y todavía esos me siguen persiguiendo a mí, porque como tengo cara de buen chico, pues me siguen persiguiendo. A ver si nos puedes dar. Digo, tío, Qué jeta le echan, ¿no? ¡oh! Son seres humanos. Ya, ya, pero ostras, el concepto de ética, no sé, ¿lo tienen en el culo o con No, perdón? es ética humana, ética Eso no es ética. egoísta. Eso no es ética. Claro, ética egoísta para Ya, ya, ellos. ya. Sí, sí. Joder, me cago Hombre, en la leche. no, no, es Ya, que es ya. así. Pues seres humanos, ya está, punto. Sin No lo comentarios. vamos a arreglar, no, no, porque después de No, estos no, vienen otros, no. ¿no? Sí, sí, lo que dices tú, no lo vamos a arreglar. Pero sí, sí, o sea, ya te inscribiremos y sí, sí, o sea, en todo caso, yo a un alumno le vendí, a mí me dieron 2 ejemplares de bueno, vendieron, los compré, ¿no? Sí. De los cuadernos de Demetrio, de los 63. ¿De los Y listos unos, esos? los 63, sí. Sí, pero que si te los vendieron los Jeta estos, No, los no, 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 listillos. no, no. Ah, Eso vale, fue lo que la SEA creó. vale, vale, La vale. SEA ha publicado, o sea, es decir, Demetrio legó por acta notarial a la Mm. SEA su legado, es decir, sus apuntes, que los escribió Todo. desde el año 1957. Incluso hablaba del plan Manhattan, lo de Oppenheimer y la bomba atómica, ¿Sí? porque él era ingeniero nuclear. Y Sí, entonces sí, sí. también habla de eso en aquella época, ¿no? Hostia, qué Digo, bueno. para situarte en la época. Y Ujú. entonces lo que hemos hecho nosotros es de los apuntes escritos a máquina con una pluma 22, o sea, de estas con sus faltas y tal y todo eso, lo hemos transcrito Joder. con su aquiescencia, obviamente, Sí, le sí, hemos sí. dicho, ¿no? 67 tomos, así, así anchos, 67 tomos, sí, sí. Este tío era enciclopédico. Sí, sí, no, era una. Y supongo que puede quedar alguno, pero si te interesa, entonces lo que podríamos hacer es escanear alguno y mandártelo. Pero lo que sí, pero aquello es muy denso. Son los apuntes de un sabio que lo Claro, es hizo que para él. ya. Y a todos nos cuesta, ¿eh? Lo que pasa que hay perlas ahí sobre los aspectos, el porqué de los aspectos, Mm. el porqué del trino y porqué de la cuadratura en vibratoria. Demetrio Santos escribió libros de ciencia en astrología, o sea, Sí, vibratoria, o sea, sí, armónicos. armónicos, o sea, Ujú. Tal y cual. sí, sí, frecuencias, elongaciones, todos estos están en Claro. varios libros que está dedicado de astrología, pero científica, o sea, bueno. Mm. Él hacía astrología científica, todas, todas, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Sí, hasta creo que investigaba la radiación gamma también. Sí, él Se incluso metían todo. investigó la radiación gamma. Él instaló en su época 32 contadores Geiger Ahí va. en la cordillera, en la Sierra de Zamora,
para Sí, detectar las variaciones de la radiación gamma según la trayectoria de Júpiter, por ejemplo. Y eso ostras. también tiene una bibliografía enorme. O Yo sea, lo tengo todo esto, sí, sí. como un radiotelescopio, pero solo en esa frecuencia, Solamente con esto, claro, es rayos gamma. para constatar, pues lo que estamos hablando de astrología, constatarlo científicamente. Ujú. No, era un personaje, un avatar, o sea, incluso a mí, que yo en aquella época que estaba muy metido en el Islam, le decía, le hablaba un poco de Allah, la palabra Allah, hay una exégesis que quiere decir el que no se puede nombrar. Lo que te decía Ujú. del Tao, ¿no? En Sí, el Tao, si lo nombras, lo pierdes. Pues eso es precisamente lo que se usa en el Islam. Es el no. La en árabe quiere decir no. ujú. Y Allah es el que no puedes nombrar. Entonces él Ah, me dijo, sí, pero además hay otra acepción porque las semíticas, de las cuales es el árabe, proceden del indoeuropeo. El sí. indoeuropeo es un conglomerado de idiomas precursor del griego, del latín, del cirílico, el ruso, Mm, sí. precursor, y De incluso el hecho, iranio, la lengua iraní, que yo la estudié porque me casé con una señora de Teherán, sí, es pues es indoeuropeo también. una línea directa, pero es directo del indoeuropeo, mientras Ostras. que las semíticas es una rama de las lenguas semíticas, de Ah, las cuales pues hay varias lenguas semíticas, ¿no? es que ahí hay una Pues, coincidencia entre el Islam y el hinduismo, porque en el hinduismo se considera a Parabrahma no manifestado. ujú. Es decir, como cuando yo antes hablaba del campo cuántico que está, atraviesa todo, pero ¿cómo le vamos a poner un nombre a eso? Sí, Oh, sí. claro. Atraviesa todo el universo, todos los seres vivos, todos los planetas, todo Sí, lo que sí, existe. exactamente. No, no le pongas nombre, ¿no? Porque si no lo Claro. petrificas en una estatua para poner en un altar, ya está, Eso fuera. es, Ya lo has sí, perdido, ya lo has perdido. exacto. Pues Demetrio me dice, no, además de eso, en Mm. indoeuropeo, porque es que él dominaba el indoeuropeo, es que era increíble. En Sí, creo que hablaba, indoeuropeo, incluso hablaba euskera. sí, Que yo he sí, vivido 22 años en también. Euskadi y no llegué a aprender euskera, porque entré ya en la universidad allí y no me dio tiempo. Pero hasta el euskera hablaba. Y era de Sí, sí, Zamora. era un personaje. Pues me dijo, mira, la palabra Alá puede venir de Illa en indoeuropeo, que quiere decir el lugar más alto. Ah, Illa en vale. indoeuropeo. Ujú. Eso en uno de los congresos estuvimos hablando con él, yo presenté una ponencia sobre las partes, sobre los sistemas de domificación. Sí. Y él después se acercó cuando terminé y dice, me ha interesado una cosa que has dicho que no era mía, era de un astrólogo, John North, que se estudia en la Cátedra de Árabe de la Universidad de Barcelona para precisamente explicar cómo se calculan los sistemas de domificación. Ujú. Eh, y precisamente, pues se hablaba de John North y las vibraciones, precisamente, o sea, lo que es la vibratoria, y me dice, sí, me ha interesado que hablaras de esto precisamente, porque esto no se habla en astrología. En astrología se habla, pues, de los avatares, en fin, las Y de recetas la astrológicas, mitología. ¿no? Ujú. Sin llegar a profundizar nunca, ¿no? Y por eso, es decir, un personaje. Pues sí, sí, o sea, José Luis Pascual se está encargando de esto y ya tiene pues como 20 suscriptores. Lo que puedes hacer, mira, si quieres, yo te voy a dar el de esto de José Luis, pero no sé si, bueno, tengo que hacer otra cosa. A ver si me deja. A ver, no, tengo pantalla completa. Luego te escribo y te mando el, Vale, el correo electrónico de José Luis. Si no ok. te lo he mandado, me lo recuerdas. Vale, sí. Y como Porque ahora tengo y la un par de ponencia de las cosas que partes tengo que arábigas. ocuparme. Vale. No, porque entonces se lo dices. O sea, mira, Juan me ha dicho, me ha Sí, invitado sí. o sea, me he convencido de hacerme socia de SEA y me ha hablado de los cuadernos porque si te interesan, él que te explique lo que hay en esos cuadernos, porque Buah. los ha creado él. Uf, De es que que, y eso es entonces, una.
una enciclopedia, pero de lo que a mí me gusta, de ciencia. Pues simplemente yo de ti le diría, pues oye, vamos a ver, me apuntas como suscriptora, porque esto lo vamos a vender, vamos a lo que nos cueste. La SEA es una sociedad sin ánimo de lucro, no tenemos beneficios, no podemos, por los Mm, estatutos, no sí. tenemos beneficios, los Mm, repercutimos en estas cosas, en obras, ¿no? Pues tú le mm. puedes decir a José Luis, oye, me apuntas como suscriptora, ¿no? O qué precio tiene y tal, le preguntas lo que quieras, porque es un chaval muy majo, José Luis. Es muy Ujú. bajo, es además también sabe ¡buf! Lo de Cabañuelas, ¿no? O sea, lo de la astrometeorología. Esto ya viene de Alfonso X el Sabio. El libro de las cruces, ¿no? Las tres cruces, Sí, ¿no? Cardinal, lo fiel y común, mencionaste ¿no? tú la semana pasada, Pero exacto. bueno, yo lo menciono porque él ha hablado, pero no me he metido nunca en esto, ¿no? Mm. Hombre, que Alfonso X, precisamente con Tito Masiá, que transcribimos el libro de Ali Ben Rajel en un ejercicio de unos 20 astrólogos que nos Mm. reunió en una finca suya en Alicante y nos llamábamos la Escuela de Traductores de Sirventa. Sirventa es la localidad esa de Alicante. Escuela de Traductores, precisamente emulando a la Escuela de Traductores de Toledo que creó Ah, Alfonso X el Sabio. claro, es Escuela que de entonces traductores que estaban había musulmanes, judíos y cristianos trabajando juntos. las tres Eso fue culturas. lo precioso que creó Alfonso X el Sabio. Sí. No, Mm. no era el sabio, era el astrólogo. Le llamaban el Sí. astrólogo, lo que pasa que luego con el Eh, búnker de la Iglesia Católica pues se cambió lo de astrólogo por sabio, pero bueno, es igual. También forma parte del ser humano esto. este rey, Alfonso X, creo que dio carta de ley a la astrología en España. Uf, sí, no, hombre, claro. ¿Cierto, Sí, verdad? sí, Mm. sí. Totalmente, uno de los más en la universidad en Toledo, allí él Sí, la capital era creó Toledo. Mm. la escuela. Todavía hay un edificio, incluso en una de las revistas Espica hablamos de la Escuela de Traductores de Toledo y en la portada hay una. Si te interesa, yo te lo puedo escanear, ¿eh? O puedo a ver si hay un ejemplar y te lo pueden vender y ya está. Sí. Pero primero habla con José Luis, lo que Sí. más te va a interesar. Bueno, la Espica es de suscripción, o sea, los Mm. 78 euros son cuatro Mm. espicas al año, ¿no? Vale. Cuatro o tres las que publiquemos, ¿no? Pero lo de los cuadernos de Demetrio, esto mejor que te lo diga José Luis, porque él es el que lo ha ido recopilando Jolín. de los 67 libros lo que le ha parecido más interesante y sobre todo digerible. Porque claro, los cuadernos de un sabio pues no son precisamente muy digeribles, ¿no? En realidad. No, claro, además tampoco creo que escribiera para el común de los mortales. No, por eso a veces es difícil. Estos Mm. ejemplares tú los vas mirando y, ostras, ¡pau! ¿Qué dices? Una frase, ¿no? Entonces, eso sí. Mm. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por Gracias a ti, Juan. este encuentro. Ha sido muy bonito lo de la carta de mi padre. Oh, sí, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, qué fantástico. Esto es como un armonio, o sea, es un instrumento, ¿no? Sí, está todo perfectamente sintonizado Sí, sí. para ese momento. Vale, pues dentro de un rato te pasaré cuando me lo baje la Sí. Mm. aplicación y tú me das permiso para publicarlo. Ujú. Sí. Me dices, sí, lo puedes publicar, o si no, lo revisamos o lo volvemos a hacer. No, no, no. O sea, por mí te doy el permiso ya. Ningún problema. No tengo yo.